Quiero dejar lugar a su presentación sobre el reporte de operaciones sospechosas. Y bueno, nuevamente les agradezco y les recuerdo que el chat está abierto a las consultas. Por favor, dejen su mail de contacto para que sean respondidas. Un gusto y bueno, muchas gracias. Fernando, un gusto verte y te dejo el panel aquí. Que pasen muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días para todos. Tengo la presentación que voy a compartir. No sé si Andrés, vos me tenés que habilitar algo. A ver, ya te Creo digo, que Ronnie, no, no, perdón. creo que no, ¿verdad? Andrés, tenés que cerrar tu presentación Bien, déjame ver aquí. Dice y David, ya está. cancela el compartir pantalla. Ahí entró Fernando. Perfecto. Gracias, perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Con algunos de ustedes nos reunimos habitualmente en algunas instancias que organiza la CENACLAF, que en esas oportunidades nosotros básicamente lo que informamos son cómo viene la cantidad de reporte de operaciones sospechosas en los sectores. En esta oportunidad, la idea es hablar algunos aspectos del reporte de operaciones sospechosas, sobre todo en cuanto a recordar cuál es el rol de los sujetos obligados en el sistema de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, qué deben reportar y cómo se reporta. Después profundizaremos algunos aspectos del formulario para presentar el ROS y qué información es importante no olvidar de incluir en el formulario. Y por último, lo que tiene que ver con la calidad del reporte de operación sospechosa, entendiendo por tal a la información que la UIAF espera encontrar en esos formularios que presentan los sujetos obligados. Primeramente, solo recordar cuándo el sector de zonas francas es sujeto obligado. De acuerdo a lo que establece la normativa vigente, son sujetos obligados los explotadores, los usuarios directos e indirectos de zona franca, con respecto a un conjunto de usos y actividades establecidas en el decreto 379 de 2018, reglamentario de la ley del sistema de prevención contra el lavado de activos, que remite a la redacción actual del artículo segundo de la ley 15.921. Entonces, en términos generales, no voy a detallar todo lo que está previsto, pero en términos generales, salvo algunas excepciones que establece la propia ley, se pueden desarrollar allí cualquier tipo de actividad industrial, comercial o de servicio. Entonces, la idea en realidad era, bueno, si un servicio, si una actividad realizada en territorio no franco, las personas que la realizan son sujetos obligados por el sistema de prevención, entonces si se realizan en zona franca también deben ser sujetos obligados a lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, esto tiene la particularidad de que es un sector, lo hace un sector muy heterogéneo, con diverso tipo de actividades, algunas de muy alto riesgo y otras de muy bajo, casi nulo riesgo en materia de prevención de lavado, y tiene la particularidad también de que algunas actividades que se realizan en zona franca, las personas que la realizan son sujetos obligados, pero cuando se realizan fuera de zona franca no son sujetos obligados. Entonces, en algún momento va a haber que analizar muy bien cuál es el motivo o la justificación por la cual una actividad que se realiza en zona franca es sujeto obligado y si se realiza fuera no es sujeto obligado, para ver si vale la pena que ese subsector, digamos, de los que realizan la actividad dentro de zona franca, vale la pena que sigan siendo sujetos obligados. En cuanto al rol que cumplen los sujetos obligados, ¿no? Es decir, qué etapas debe llevar a cabo cualquier sujeto obligado para estar en condiciones de presentar un reporte de operación sospechosa. Bueno, primero, esto ya lo desarrolló muy profundamente previamente a Andrés, pero bueno, primero tiene que conocer a su cliente, ¿no? Saber qué sería usual en la actividad de mi cliente. Eso se lleva a cabo a través del proceso de debida diligencia. Y la normativa vigente establece que se debe realizar en los sujetos obligados del sector zona franca, lo deben realizar en todos los casos con un enfoque basado en riesgo. Y si el explotador o el usuario desarrolla determinadas actividades específicas que ya lo designa como sujeto obligado, por ejemplo, un banco, un intermediario de valor, un prestador de servicios societarios,
no sé, diversas profesiones y actividades, ya es sujeto obligado por fuera, digamos, de desarrollarlo en la zona franca, bueno, en ese caso regirán los umbrales determinados para esas actividades para definir cuándo debe realizar la debida diligencia. Y el impacto de esto es que en función de la clasificación de riesgo que se le asigna al cliente, tendrán que realizar una debida diligencia diferenciada, que en algún caso será más limitada y en otro mucho más profunda. Luego que se realiza el conocimiento del cliente, que puedo conocer cuál sería usual en la actividad de mi cliente, después la segunda obligación del sujeto obligado es monitorear las actividades que realizan estos clientes con el objetivo de detectar aquellas situaciones que pueden ser en principio inusuales o sospechosas. Detectadas esas actividades, bueno, hay que analizarlas para descartar o confirmar las inusualidades primarias detectadas, y en todos los casos hay que dejar una constancia escrita y si es necesario documental de lo actuado, tanto para descartar el reporte de operación como para confirmar que es necesario presentar un reporte. La última etapa final de este proceso que realizan los sujetos obligados es presentarle el ROS a la UIAF cuando no se logra descartar la inusualidad, ¿no? Entonces, el reporte de operación sospechosa sería visto desde un punto de un proceso de producción, sería como el producto final del sector del sujeto obligado, ¿no? Que a su vez ese producto final de este sector es el insumo de la unidad de información y análisis financiera, a partir del cual comienza todo un proceso posterior en el análisis de esas operaciones reportadas. Entonces, ¿qué y cómo se reporta? La ley establece que deben reportarse aquellas transacciones, aunque no hayan sido realizadas, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También establece que deben ser reportadas aquellas transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud. Bueno, por supuesto que en el caso del financiamiento del terrorismo no importa tanto el origen de los fondos, sino más bien el destino. Entonces establece la ley que incluye transacciones que, aún involucrando activos de origen lícito, se sospechen vinculados con personas que realicen actividades terroristas o que estén destinados a financiar esas actividades. Entonces, esto creo que muchos de ustedes ya lo tienen claro, pero queremos como reafirmarlo, es que el ROS, el reporte de operación sospechosa, no es una denuncia, es un informe que exige la ley a determinadas personas físicas y jurídicas cuando no logran descartar inusualidades en las operaciones o en la actividad realizada por sus clientes. Una vez recibe el reporte, la UIAF está obligada por la ley a no revelar la información sobre el sujeto obligado que presenta el ROS, ni siquiera un juez nos puede pedir esa información. La ley exime de cualquier tipo de responsabilidad a los sujetos obligados que presentan los reportes, y a su vez la ley exige que los sujetos obligados no informen a sus clientes ni a terceros que presentaron un ROS que involucra a ese cliente. ¿Cómo debe ser reportado? Bueno, actualmente está vigente una comunicación del año 2018, la 039, que establece el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados del sector no financiero para presentar un reporte a la UIAF. Por ahora la única vía es la presentación en papel y personalmente, pero ya están en las últimas etapas la instrumentación de la opción para que se presente por vía digital y que no tengan que concurrir a la UIAF. El único requisito va a ser es que la persona que presenta el reporte tenga un certificado de firma digital del correo, de hábitat, o la firma digital, la firma de la cédula de identidad electrónica. Ese va a ser el único requisito para poder representarlo, pero actualmente la única vía es a través de un papel. Esperamos que seguramente esta semana o la que viene va a publicarse, digamos, la nueva opción para presentar los reportes. Van a convivir las dos por un tiempo, seguramente después va a desaparecer la vía de papel, pero bueno,
próximamente van a tener dos opciones para presentar el reporte. El formulario es prácticamente el mismo, tanto sea digital o en papel. Y ahora vamos a ver algunos aspectos que tiene ese formulario. Entonces, primeramente lo que hay que hacer es identificarse, es decir, brindar información sobre el sujeto obligado que está presentando el reporte, que tiene que ver con bueno, en qué actividad desarrolla, después identificar la persona que firma el reporte o que se hace responsable de esa información. Y bueno, y posteriormente empieza las partes del formulario en las cuales se describe primero a las personas que están siendo objeto del reporte en cuanto a su identificación, de qué país es ese documento, qué tipo de documento es, cuál es el número, cuáles son los nombres y apellidos, después, bueno, cuál es su nacionalidad, las actividades que declaró, que realiza, cuál es el país donde desarrolla esas actividades, qué vínculo tiene con la operación que estoy reportando. Luego hay otra parte del formulario que es muy importante, que tiene que ver con marcar si lo que estoy reportando presenta algunas características que están previstas en relación a las transacciones, al servicio o a la persona reportada, que ahora posteriormente las vamos a ampliar un poco más en qué consisten, pero la idea es que en el reporte en papel obviamente no tenemos forma de controlar antes de que haya marcado una característica del sujeto obligado. En el formulario digital sí, si no se marca por lo menos una característica, el proceso no continúa de envío del reporte, pero es una etapa muy importante que el sujeto obligado pierda algunos minutos para tratar de identificar si lo que estoy reportando cumple alguna de estas características por algunas para algunos impactos que tiene posteriormente en el proceso y que luego les voy a comentar. La siguiente parte del formulario tiene que ver con el perfil de la operación que estoy reportando, que hay una parte para describir la fecha o el periodo en el cual se realizaron esas transacciones o se prestó el servicio, cuál es la zona geográfica involucrada, si existe algún producto financiero o alguna transacción financiera que pudo identificar el sujeto obligado, bueno, se marcaría esta parte del formulario. También si hay alguna actividad no financiera involucrada, el sujeto obligado puede indicarla aquí. Y finalmente viene la parte del formulario de descripción de lo que estoy reportando, que es la parte obviamente más importante, y es en la cual el sujeto obligado hace un relato de todo lo que ocurrió con su cliente y culmina, digamos, indicando los motivos por los cuales entiende que la actividad desarrollada por el cliente presenta características inusuales o sospechosas que no pudo descartar. Entonces, básicamente hay 4 grandes partes del formulario. Les quería comentar algunos aspectos de la segunda parte, que es la de las características de la operación y personas reportadas. Entonces, ¿por qué pedimos que se complete esto? Bueno, porque una elección precisa de la característica va a permitir determinar el grado de prioridad en el análisis del reporte. Y una vez que ese reporte es cargado al sistema informático y se copian, digamos, las características que marcó el sujeto obligado, automáticamente genera una categoría de prioridad en el ROS, que puede ser urgente, de prioridad alta, media o baja, y permite asignar prioridades para comenzar un proceso de decisión sobre determinadas instrucciones que se le puede dar al reportante, ¿no? Es decir, una vez que se recibe el reporte, la UIAF tiene 2 potestades. Una es la de brindar algún tipo de instrucción sobre la conducta que puede mantener el sujeto obligado con el cliente. Por lo general la aplicamos sobre todo con el sector financiero, pero puede ocurrir también con el sector no financiero y ha ocurrido en algunas oportunidades. Decirle, bueno, el sujeto obligado lo que intenta es desprenderse rápidamente del cliente una vez que lo reporta, y eso puede impactar negativamente en el desarrollo de la investigación. Entonces, esta potestad le permite a la UIAF de decirle al sujeto obligado, bueno, no, mantener la relación con el cliente por un periodo, no cortes ese vínculo con el cliente, lo que permite dar tiempo para avanzar en la investigación y confirmar, digamos, esa inusualidad detectada por
por el sujeto obligado en esa primera fase y evita, digamos, que pueda el cliente o desprenderse de algún activo que tenga en Uruguay, básicamente, o tome alguna decisión o lo alerte, digamos, bueno, pero ¿por qué este sujeto obligado ahora que no me quiere brindar más, prestar más servicios y siempre no tuve ningún problema? Entonces podría llegar a alertar, digamos, que habría alguna situación rara que lo está involucrando. Entonces, para evitar esa situación, la UIAF tiene la potestad de, bajo su responsabilidad, decirle al sujeto obligado, bueno, cumpliste con tu obligación de reporte, ahora mantener las operaciones, las transacciones, seguir prestándole el servicio, y el responsable de la UIAF de que tú le prestes le des esos servicios. La otra potestad que tiene la UIAF es la posibilidad de inmovilizar fondos por 72 horas cuando existen fundadas sospechas de que esa persona está relacionada con algún delito vinculado con el lavado de activos, sus delitos precedentes o el financiamiento del terrorismo, que eso ocurre en pocos casos, pero todos los años se toman esas decisiones. Entonces, en la medida que esa información o esa prioridad alta surja directamente del reporte a partir de lo que se marcó como característica por el sujeto obligado, hace mucho más efectivo ese proceso, reduce, digamos, la ventana que hay entre que se recibe el reporte y se toma alguna decisión, porque inmediatamente alerta de que se recibió un reporte que tiene características que implica analizarlo, comenzar el análisis inmediatamente. Entonces, las características que hoy por hoy están previstas son, bueno, las más extremas, ¿no? Que la persona se encuentre en la lista unificada de la ONU sobre personas que han sido designadas como terroristas o financiadores del terrorismo. Que después una que es muy utilizada es la de que las personas reportadas, sobre todo, tengan información de prensa negativa o que las vincule con el delito de lavado de activos o sus delitos precedentes, es decir, en el marco de esa debida diligencia encuentro información de carácter público que esa persona tiene un proceso o tuvo un proceso de investigación, no sé, por corrupción, por narcotráfico en otro país, por contrabando, no sé, cualquiera de los delitos precedentes. Entonces, el que puede ser eso, puede detectarlo cuando le están solicitando que le preste un servicio o posteriormente luego que ya le prestó ese servicio. Bueno, en ese caso, si ese es el motivo por el cual se presenta el reporte o uno de los motivos, se marcaría esta característica. Después también una de las opciones previstas es que las operaciones o el servicio prestado esté relacionado con personas incluidas en las categorías de PEP, personas políticamente expuestas, o sean familiares o asociados a una persona de esta categoría, y no se logró, obviamente siempre es que no se logró descartar esa inusualidad, ¿no? de la transacción realizada. No es que todas las operaciones relacionadas o vinculadas con PEP deban ser reportadas, sino únicamente cuando no logran descartar que haya nada extraño en esas actividades o en el servicio que le presté. También una de las características previstas es que cuando existen indicios que podrían vincular a los fondos o las personas con actividades terroristas o su financiamiento, que la persona esté manejando fondos de terceros y se niega a brindar esta información sobre sus clientes o brinda información, pero no los logra justificar a juicio del sujeto obligado. Después, cuando el cliente fragmenta o estructura las operaciones y no se obtiene una información razonable sobre las causas de la fragmentación y o estructuración, cuando los movimientos de fondos del cliente son incompatibles con su patrimonio, con las actividades económicas que realizas o con su ocupación, y el sujeto obligado no logra obtener una justificación sobre esos desvíos. Vieron que siempre es, en esta característica la condición es que no haya logrado el sujeto obligado descartar esas inusualidades primarias detectadas. Después, cuando el cliente presenta información presumible o documentación presumiblemente falsa, cuando hay movimientos de fondos que están vinculados con países que no integran el Grupo de Acción Financiera Internacional o sus organismos regionales, o son países que han sido sancionados por esos organismos, que básicamente hoy hay dos, que son
Irán y Corea del Norte, o son objeto de medidas especiales por no aplicar suficientemente las recomendaciones del Gafi, y siempre lo mismo, y los mismos no fueron justificados, ¿no? Digo, yo reitero eso porque no pretendemos que nos reporten las inusualidades detectadas primarias. Es que tiene que haber siempre un proceso para tratar de analizar esas inusualidades y descartarlas o no. Si no logra, obviamente a medidas razonables. No voy a estar 6 meses analizando o dándole la chance al cliente para que me explique una situación. Bueno, es un tiempo razonable y información que logro obtener razonable, y si no logra el cliente explicarme por qué está realizando operaciones con esos países, bueno, reporto la operación y terminó, ¿no? Aunque no logre identificar que hay un delito precedente, bueno, no importa, no es lo que pide la ley. Yo detecto las inusualidades y no logro justificarla, la reporto. Y finalmente hay uno que está previsto para las operaciones tentadas, ¿no? Cuando el sujeto obligado rechaza realizar una operación o prestarle un servicio, y porque no le logra explicar por qué quiere hacer esa operación. Bueno, está previsto marcar esta característica. Y después el otro, ¿no? Cuando se presentan características diferentes a las que están detalladas previamente, y van a surgir, digamos, qué características tiene lo que estoy reportando, va a surgir de la descripción de la operación reportada. En cuanto a la calidad del reporte de operaciones sospechosas, primeramente, digo, muy brevemente, insertar, digamos, el ROS en todo el ciclo del análisis de las operaciones y del sistema de prevención. Como les comentaba hoy, los sujetos obligados para la UIAF son los proveedores, ¿no? Los que brindan el insumo, y para los sujetos obligados ese insumo de la UIAF en realidad es el producto terminado, ¿no? El formulario de ROS ya elaborado. Entonces, esa información que viene de los sujetos obligados, que están encargados de la parte de detección, se complementa con los datos que se obtienen de otras fuentes de información, ingresan a la etapa de análisis que realiza la unidad de información y análisis financiero, que eso se conoce como el proceso de inteligencia financiera, que lo que hace es tratar de transformar datos que se reciben de diversas fuentes en información útil, ¿no? Y el objetivo es tratar de confirmar los elementos de inusualidad o sospecha que presentaron los sujetos obligados. Cuando se confirman esos elementos de inusualidad o sospecha, se elabora un informe de inteligencia financiera que pasa a la siguiente etapa, que es de investigación, que es llevada adelante por la Fiscalía, y finalmente habrá una resolución de la justicia que en el caso que sea un caso que sea de éxito, implicará, bueno, medidas sobre las personas, que puede ser sanción de prisión, ¿no? Y sobre los bienes, ¿no? De incautación de bienes, que son, digamos, los principales objetivos de todo este proceso, es de incautar bienes y procesar a las personas que han realizado, que realizaron el delito de lavado de activos o sus delitos precedentes. Entonces, en este marco, el ROCE es el insumo que comienza todo el proceso de inteligencia financiera, y como todo insumo debe tener determinadas características para que el producto final de este proceso sea útil para sus destinatarios, ¿no? Entonces, para que los sujetos obligados estuvieran al tanto de qué es lo que se espera encontrar en un reporte de operación sospechosa, en el año 2016 la UIAF publicó un documento que se llama Mejores Prácticas para la elaboración de ROS, que está en ese link que les estoy copiando en la diapositiva, que lo que se intenta es divulgarle, digamos, a los sujetos obligados cómo deberían completar un formulario de operaciones sospechosas y qué información se espera encontrar en el mismo. Y básicamente lo que la UIAF espera encontrar es que exista información que permita responder un conjunto de interrogantes, ¿no? Sobre las personas involucradas, sobre los productos que utilizó y sobre los motivos del reporte. Entonces, esto es lo que se conoce habitualmente en dar respuestas al quién, al qué, al cuándo, al cómo, al dónde, el para qué y el por qué, ¿no? Es decir, quiénes son las personas que están involucradas, qué realizó, cuándo lo realizó, cómo lo hizo, dónde, para qué está realizando esas transacciones y por qué el sujeto obligado entiende que
esas transacciones tienen características de inusualidad o sospecha. Entonces, en la elaboración de los reportes, básicamente lo que se trata de verificar son tres principios fundamentales que tienen que ver con la integridad, con la precisión y con la oportunidad. En cuanto a la integridad, bueno, tiene que ver tanto con aspectos objetivos y subjetivos, y lo que se trata de verificar es que estén, bueno, el sujeto obligado proporcionó los datos identificatorios completos de las personas que están siendo objeto del reporte, indicó la fecha de las transacciones, y si existía un monto de esa operación, lo brindó en el formulario de reporte, seleccionó qué tipo de producto, qué actividad financiera y no financiera estaba involucrado en eso que está reportando, ¿no? Entonces, primero es verificar que esa información esté incluida en el reporte y tiene que ver con algo objetivo, ¿no? ¿Está o no está? Después, la evaluación de la integridad en cuanto a sus aspectos subjetivos tiene que ver con, ahí digo, el sujeto obligado lo que hace es copiar, digamos, información que está en un documento, por ejemplo, el de las personas, el número de documentos, sus nombres y apellidos, la fecha de las transacciones será de algún documento en el cual se realizó esa operación que estoy reportando, o el periodo en el cual se realizaron, el monto, lo mismo, ¿no? Y en los aspectos subjetivos tiene que ver con que acá el sujeto obligado tiene que poner de su parte, digamos, para tratar de seleccionar entre las características que están previstas cuál es la que se presenta en ese caso. Después, en la descripción de la operación, de la operación que estoy reportando y por qué la estoy reportando, hay algo subjetivo, es el sujeto obligado el que entiende, de acuerdo a su conocimiento del negocio que habitualmente realiza, por qué en este caso concreto se presentan algunas características que son inusuales o sospechosas. Y en lo que tiene que ver con la precisión, va más allá de que esté o no un dato, es que ese dato que brindó sea correcto, ¿no? Evaluar si lo que el sujeto obligado está proporcionando es correcto o no, ¿no? Entonces, lo que se busca es que no haya errores en los datos identificatorios. De nada sirve que bueno, sí que haya proporcionado el número de documento o los nombres y apellidos y que existan errores en esos números, en los nombres no estén completos, que haya marcado mal los productos que utilizó o los montos involucrados, que haya presentado mal la característica que presenta el caso, digo, pero notoriamente que esté mal, ¿no? Y después que si bien describió la situación, no se entiende lo que está incluyendo en el reporte, fue muy limitada o se extralimitó y no es tan largo que es difícil entender bien por qué está presentando el reporte, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con una evaluación, con los aspectos de la precisión del reporte y impactan, digamos, en la calidad. Una mala precisión va a tener una mala nota, digamos, en el aspecto de precisión de la calidad del ROS. Y por último, el aspecto que juega en la evaluación de la calidad de los reportes es la oportunidad, ¿no? Que es el momento en el cual se presenta el reporte. Y como les comentaba hoy, puede ser que yo, por ejemplo, en el caso concreto de encontrar una información de prensa negativa sobre un cliente, ¿no? Si yo la encuentro cuando el cliente me propone realizar, que me presten un servicio, en ese momento yo lo encuentro y reporto a los pocos días a la UIAF, bueno, esto va a calificar adecuadamente la oportunidad. Si lo presento dentro de 4 meses, bueno, no, ahí, ¿qué estuviste haciendo durante estos 4 meses que justificaron que no presentes el reporte, ¿no? Entonces ahí tendríamos un problema con la oportunidad. La otra situación puede ser, bueno, cuando yo le presté el servicio a mi cliente, no encontré nada raro, me justificó adecuadamente las operaciones, pero posteriormente, al año, al tiempo que sea, detecto que esta persona está siendo objeto de una investigación por la vía del Ministerio Público o de la justicia local o de otro país. Entonces, ahí lo que juega es no el momento en que mi cliente me pidió para que le prestara un servicio, que realizara determinadas transacciones, sino el momento en el cual detecté esa información negativa sobre mi cliente, ¿no? Entonces, por más que haya pasado, y una vez detectado lo presento a los pocos días, ahí no voy a tener problema en la oportunidad, a pesar de que las transacciones o el servicio que le haya prestado haya sido hace un año, ¿no? Entonces, la valoración de la oportunidad
en general es más compleja que algunos otros aspectos de la calidad, porque tiene que ver más que nada con la operación concreta que se está reportando y con las características que presenta lo que la inusualidad detectada, ¿no? Entonces, pero siempre el norte que debe guiar el momento en el cual presento el reporte es que la UIAF y las autoridades judiciales puedan estar en condiciones de adoptar alguna medida preventiva si fuera necesario, ¿no? Es decir, de adoptar alguna medida sobre los activos, si es que existen, o sobre las personas. Entonces, si yo lo reporto y permito que los activos, o colaboro para que esos activos se vayan del país, o el cliente pueda desprenderse de los mismos, o permito que la persona se vaya de Uruguay, sin presentar el reporte, digamos, ¿no? Que es lo que no es que permita que no lo tenga que retener a la persona. Digo, pero si no, si no presento el reporte en un periodo breve, ahí no tiene mucho sentido para el buen funcionamiento del sistema de prevención. Y las principales debilidades detectadas en los formularios de reporte, básicamente es el de que hay carencias o ausencias en los datos del perfil de la operación. Por lo general, los sujetos obligados consideran que esa parte es como menos importante, entonces a veces ni siquiera la completan, sobre todo cuando es en papel, ¿no? Estamos hablando de lo del sector no financiero. Cuando sea digital, eso no, hay algunos aspectos que no van a ocurrir porque cuando es obligatorio que completarlos. También muchas veces no queda claro cuándo es el momento en que el sujeto obligado le solicitó información al cliente o en el cual comenzó el análisis de las operaciones. También hemos visto muchas veces un tiempo prolongado en el proceso para presentar el ROS una vez que se detectan esas inusualidades, lo cual, de vuelta, impacta en el buen funcionamiento del sistema de prevención. Y algo que es muy habitual es cuando se hace la descripción, de que, bueno, no reporta a mi cliente porque tiene noticia de prensa negativa, pero no pone nada más, ¿no? Es decir, no se aclara, bueno, pero ¿de qué fechas son esos antecedentes? ¿En qué país se estaría siendo investigado o cometió un delito? ¿De qué delito estamos hablando o por qué delito está siendo investigado? Y algún relato bastante resumido, ¿no? Que surge de lo que está en esa noticia de prensa, que permita conocer, bueno, tratar de conocer cuáles son esos motivos de las investigaciones, ¿no? Es decir, no alcanza únicamente con decir noticia de prensa, sino, bueno, profundizar un poquito más, dame más información si vos la estuviste analizando, bueno, copiá más o menos qué es lo que encontraste en esa información de prensa, porque esto permite evitar evita la demora en el análisis, ¿no? Porque si no es o pedirle mayor información al sujeto obligado, que hay que darle plazo para que la proporcione, o tratar de salir a buscar, encontrar esa información que el sujeto obligado consideró que era el motivo de presentación del reporte. Bueno, pero si el sujeto obligado ya lo tiene, ya lo analizó, bueno, que brinde esos datos en el formulario y facilita, digamos, todo este proceso de análisis. Y acá lo que tenía es algunos números muy gruesos para proporcionarles. Por lo general, en las memorias de actividades de la UIAF, lo que nosotros hacemos es divulgar la cantidad de reportes que se presentan divididos en sector financiero y no financiero. Y en el caso de la zona franca, no brindamos información sobre, por ejemplo, los otros tipos de sujetos obligados que también presentan el reporte, pero que están localizados en zona franca, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay intermediarios de valores que están radicados en zona franca, pero nosotros lo tomamos como dentro del sector financiero y lo incluimos dentro de los reportes que presentaron el sector financiero. Por ejemplo, los prestadores de servicios societarios, hay algunos que desarrollan su actividad en zona franca y no lo incluimos como un reporte que presentó alguien de zona franca. En este caso, lo que tenía para proporcionarles es la cantidad de reportes que presentaron en los últimos 5 años los quienes desarrollan actividades en zona franca, independientemente de si están en el sector financiero y no financiero, y si están dentro del sector no financiero, si solo son los explotadores o usuarios, o si además son otro tipo de sujeto obligado como los prestadores de servicios societarios, ¿no? Que
están prestan ese servicio, son sujetos obligados, aunque estén por fuera de zona franca, pero a su vez están en zona franca. Entonces, para tener una información global del impacto que tiene todo este sector, lo mejor es presentarlo de esta forma, ¿no? Que en los últimos 5 años el sector financiero que está en zona franca presentaron 85 reportes de operaciones sospechosas y los sujetos obligados del sector no financiero que están radicados en zona franca presentaron 45. Y por último, algunas consideraciones, ¿no? Para como mensaje, digamos, de esta presentación. Bueno, es la importancia de verificar que una vez que presento el reporte, este contenga todos los elementos esenciales antes de su envío y prestar especial consideración al momento en que se presenta el reporte para que en ese momento la OVIAF esté en condiciones de brindar algún tipo de instrucción si esto fuera necesario, ¿no? Sobre todo tratando de evitar que si existen activos, estos puedan, las personas involucradas puedan desprenderse de ellos antes de que el caso llegue a una investigación en la órbita judicial. Bueno, esta es la presentación que tenía para compartir con ustedes.